Saludos de nuevo, bienvenidos a nuestro tiempo devocional. Debemos buscar, si somos cristianos de verdad, debemos buscar un cambio en nuestro carácter, una transformación de nuestro carácter, y no solamente un cambio de conducta. Digo esto porque alguien puede cambiar de conducta y eso no va a cambiar su carácter. Cuando un médico le niega a su paciente cualquier de esos alimentos o bebidas que le gustan, el paciente, por obediencia al médico y más bien porque peligra su salud, decide renunciar a esa comida especial o esa bebida que le gusta, pero eso no hace que deje de gustarle. Él va a seguir amando esa comida y esa bebida, porque en el corazón del paciente no ha habido ningún cambio, solamente ha habido un mandato y una obligación que tiene que hacer para guardar su salud y por un motivo, digamos, que no está en su corazón, sino que es una circunstancia que se le ha dado. Supongamos, por ejemplo, que hay una discusión y alguien pierde los estribos y entonces esa persona que pierde los estribos queda en ridículo delante de los demás y cae una humillación terrible por su falta de dominio propio. Esta persona dice, ya no voy a discutir más sobre este asunto, ya nunca va a ocurrir esto más, pero eso no significa que haya cambiado su carácter, es decir, la fuente de sus acciones, sino simplemente es que al haber sido humillado y haberse visto en vergüenza y haber perdido su dominio propio, no quiere delante de los demás que vuelva a suceder tal cosa y de pronto decide no entrar en ese tipo de debates. Y otros pueden decir, mira cómo esta persona ha cambiado. No, ha cambiado su conducta, pero no su carácter. Y es por esto que la palabra de Dios nos habla de que la regeneración, el nuevo nacimiento, la transformación que el Señor produce en la vida de una persona tiene que ver con su carácter, es decir, con el fondo, con lo que amamos, con lo que deseamos, con lo que buscamos, y no tanto con la conducta. Los judíos eran expertos en obedecer a pie juntillas, es decir, a rajatabla, ciertos mandatos de Dios, pero en verdad no lo hacían porque le amaban, simplemente porque temían la ira de Dios, porque buscaban que Dios les diera una bendición y una prosperidad, pero en verdad no le amaban. Y muchas veces Dios dice, este pueblo con sus labios me honra, pero sus corazones están muy lejos de mí, pues en vano me honran. Y muchas veces dice, algunas veces dice también Dios, uno de los profetas, que le engañaban a Dios, que decían con su boca ciertas cosas, pero sus corazones tenían ídolos. Cuando luego presentaban sus sacrificios delante de Dios, sus corazones amaban los ídolos. ¿Cuál es la verdadera solución? A veces nosotros queremos que alguien cambie su conducta sin que su carácter sea transformado, y esto es absolutamente imposible. Y no solamente que es imposible, que aunque pudiéramos cambiar la conducta de alguien sin cambiar su carácter, no habría un cambio en la persona. Habría simplemente un cambio de escaparate, un cambio del escenario en la vida de la persona, pero no en su fuero interno, no en su corazón. Es por esto que el Señor va al centro del problema. Mira lo que dice el profeta Ezequiel acerca de lo que Dios iba a hacer en su pueblo. Dice en el versículo 25, capítulo 36 de Ezequiel, lo siguiente: esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras maldades, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Os guardaré de todas vuestras inmundicias. Y finalmente dice, y os acordaréis de vuestros malos caminos, y de vuestras obras que no fueron buenas, y os avergonzaréis de vosotros mismos por vuestras iniquidades y por vuestras abominaciones. Observa qué es lo que está diciendo aquí Dios. El profeta Jeremías dice que el pecado está impreso con cincel de hierro en cada corazón. Y es por esto que al desear el pecado, la conducta va también a ejecutar eso. Pero el gran problema era el carácter.
Si alguien no es un pacificador, va a entrar en polémica. Y es por esto que, como hemos dicho, se le puede prohibir a un niño tomar caramelos, pero eso no va a hacer que el niño no quiera caramelos, los ame, los guste y los anhele y los desee por todos los medios. Y se le puede prohibir a un adulto también su práctica pecaminosa favorita, y puede darse cuenta al mismo de que tiene que dejarla porque le está arruinando, pero eso no va a cambiar su corazón en que está amando ese pecado. El gran problema es que nosotros, los pecadores, amamos el pecado. El pecado nos seduce, el pecado nos engancha, el pecado nos atrapa, el pecado nos hace ser adictos. Y es por esto que tantas veces el fracaso se produce en la vida de un cristiano. Tenemos un deseo pecaminoso fuerte que hace que caigamos una y otra vez en el pecado. Y cuando decidimos por un acto de nuestra propia voluntad, de nuestra voluntad humana, de nuestra voluntad, simplemente de nuestras fuerzas naturales, carnales, decimos, bueno, ya decido no volver a cometer esta práctica pecaminosa, pero en el fondo, en nuestro corazón, seguimos amando ese pecado, seguimos amando esa práctica pecaminosa. Y eso sigue siendo un ídolo en nuestra vida. Y por un tiempo quizás esté calmado, pero después volverá a hacer su demanda de pecado. Y esto nos va a traer en una tentación grave. Nos va a traer verdaderos problemas quebraderos de cabeza. A veces los padres quieren que la conducta de sus hijos cambie sin formar su carácter. Esto no funciona. Esto es algo hasta inhumano, porque si el corazón, la fuente del deseo, no está transformado, el carácter no ha cambiado, entonces la conducta, finalmente, aunque pueda cambiar por fuera, seguirá por dentro. Pensemos, por ejemplo, en alguien que es muy propenso a insultar a otros, es muy propenso a descalificar a otros, es muy propenso, eso nos pasa a muchos de nosotros, en que nuestra lengua se dispara rápidamente para señalar a alguien, para clasificar a alguien, para etiquetar a alguien. Supongamos que eso sucede, y supongamos que por nuestra falta de control, pues somos, digamos, reprendidos, hemos caído en vergüenza, somos amonestados por ello, y nosotros mismos quizás nos damos cuenta de que hemos perdido el control. Si no hay un cambio de carácter, aunque nuestra boca no insulte a nadie, nuestro corazón le va a despreciar. Y es por esto que el Señor Jesús dice con toda claridad que el que odia, el odio ya es asesinato, el insulto ya es un homicidio, el deseo sexual hacia otra persona ya es adulterio, aunque no se haya consumado, aunque no se haya llevado a cabo. Entonces, ¿cuál es la solución? La solución no es que tú y yo decidamos un buen día cambiar nuestra conducta. La solución es que nuestro corazón sea transformado por el Espíritu de Dios. La solución es que nuestro cuartel general del corazón, lleno de deseos pecaminosos, de pasiones que batallan contra nuestras almas, de ese fuego interno y ese lobo que está dentro para devorar y para saciarse solo con el pecado, eso pueda cambiar. Y es por esto que hacía falta un nuevo pacto. En el Antiguo Testamento las leyes de Dios no se cumplían porque muchos de este pueblo no habían circuncidado sus corazones. Muchos en ese pueblo, excepto el remanente, simplemente estaban obedeciendo la ley de Dios como el que obedece la ley civil, como aquel que delante del radar tiene que tiene que pasar a la velocidad establecida, pero no porque quiera pasar por esa velocidad, sino porque teme la multa. Y así muchos en el pueblo de Israel nunca obedecían la ley de Dios y siempre andaban con ídolos, siempre andaban con pecados, siempre andaban con injusticia, y sus conductas eran totalmente lamentables. Y es por eso que Dios dice, vosotros habéis invalidado mi pacto, vosotros no podéis hacer nada de estas cosas, pero ¿qué va a ocurrir? Dice, yo lo voy a hacer. Yo voy a limpiar vuestros pecados por medio del Espíritu Santo, voy a quitar vuestros ídolos que están dentro de vuestros corazones, y yo voy a dar un corazón nuevo, capaz entonces, dice, de aceptar la ley de Dios, de amar la ley de Dios, de guardar los estatutos de Dios. Y dice que cuando eso ocurre, cuando pone el Señor su Espíritu en nosotros, entonces miramos nuestros actos pecaminosos y nos avergonzaremos, dice, y los rechazaremos.
Y el apóstol Pablo dice, ¿qué frutos teníais en aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Los cristianos romanos, al haber sido regenerados por el Espíritu de Dios, miraban su vida antigua y les daba simplemente vergüenza y repugnancia, les daba asco. Mientras que el pecado a nosotros no nos dé vergüenza y nos produzca náuseas, el pecado todavía lo estamos amando y todo temprano caeremos en él. Muchas veces ocurre esto con las personas que tienen adicciones. Aman el pecado. El problema no es tanto si lo hacen o no lo hacen, el problema es que lo aman. Y si no pueden ejecutarlo con sus cuerpos, lo amarán con sus corazones. Esto solamente lo puede cambiar Dios. Solamente Dios, por medio de su Espíritu Santo, puede transformar esos deseos pecaminosos. Él solamente puede darnos un amor tan grande por el Señor, tan grande por su palabra, tan grande por Cristo Jesús, que haga que ese amor más grande elimine los amores pequeños, los amores de la idolatría. Cuando el amor de Dios nos domina, cuando la pasión por Dios nos asombra, nos transforma, cuando el amor de Cristo nos llena, entonces las otras pasiones, los otros amores pequeños, los otros ídolos pequeños, aquellos defectos de nuestro carácter van a ser fulminados. Porque si de verdad nosotros hemos conocido al Señor Jesucristo y tenemos al Espíritu de Dios en nuestros corazones, ahí se produce el verdadero cambio. En el centro, cuando empezamos a amar lo que Dios ama y a odiar lo que Dios odia. Cuando empezamos a buscar agradar a Dios porque le amamos. Cuando buscamos agradar a Dios porque nos deleitamos en Él. Porque eso es lo que verdaderamente queremos y no el pecado. Pero el cambio de la transformación de amar a Dios y odiar el pecado solamente es producido por el Espíritu de Dios. Esto no es una cosa que podemos aprender en una clase. No es algo que se puede hacer tomándose una pastilla. No es una cosa que se puede hacer después de pasar por un gimnasio, de pasar por un taller específico. Esto es una cosa, esto es algo sobrenatural que solo Dios, el Espíritu de Dios, puede traer en nuestras vidas y por lo cual debemos clamar. Si nosotros somos nacidos de nuevo, ya tenemos al Espíritu de Dios. Pero ¿qué nos dice el apóstol Pablo? Sed llenos del Espíritu Santo. Esa es la verdadera solución. Nosotros buscamos el pecado porque estamos vacíos tantas veces de Dios mismo. Y es por esto que el apóstol Pablo dice, no os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución, en el cual hay todo tipo de pecado, en el cual hay desorden, en el cual hay todo tipo de maldades. No os embriaguéis con vino, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Si los cristianos de Éfeso estaban llenos de Dios, no iban a recurrir a la borrachera, no iban a recurrir a la juerga, a la lujuria, no iban a recurrir a las pasiones vergonzosas y a la inmoralidad, porque si alguien está lleno, no necesita nada más, no necesita a nadie más. Y es por esto que el verdadero problema nuestro es que no buscamos ser llenos del Espíritu de Dios, sino que queremos simplemente vivir nuestra vida aceptando ciertos pecados, amándolos en secreto, practicándolos en secreto, y a la vez queremos una conducta que ante los demás nos haga sentirnos bien y ante nosotros mismos también nos haga sentirnos satisfechos, pero no funciona así, porque Dios quiere que de verdad le amemos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y al prójimo como a ti mismo. Y eso es absolutamente imposible para nosotros. Pero Cristo lo hizo. Y por medio de su Espíritu nos transmite ese amor para que nosotros podamos progresivamente, para que nosotros podamos diariamente, para que nosotros podamos a cada paso amar a nuestro Salvador y por medio del Espíritu Santo ir abandonando los ídolos, ir abandonando la inmundicia y el pecado y todas aquellas cosas que Dios dice que debemos dejar. Al revestirnos del nuevo hombre, el viejo hombre tiene que ser desechado. Es por esto que necesitamos al Espíritu de Dios cada día. El Espíritu Santo no es un adorno para la vida del cristiano, ni es simplemente alguien que nos hace hacer cosas espectaculares o hacer declaraciones espectaculares. El Espíritu Santo viene a transformar nuestras vidas. Viene a cambiar nuestro fondo de deseo, es decir, nuestra fuente de deseos pecaminosos en una fuente de deseos santos que agradan a Dios. Y haré que guardéis mis estatutos y que os pongáis por obra.
yo os limpiaré de vuestros ídolos, yo pondré mi espíritu en vosotros, yo os transformaré y miraréis vuestros pecados y os dará vergüenza, los dejaréis. Sencillamente habrá arrepentimiento y fe en vosotros, porque en verdad me amaréis a mí, en verdad me buscaréis a mí. Vamos a orar a Dios para pedirle que por medio de su Espíritu Santo le amemos a Él apasionadamente y nos llenemos de su Santo Espíritu. Y entonces nuestro carácter es transformado, entonces nuestra conducta también va a cambiar de manera notoria, no para que nos sintamos bien y para que los demás nos aplaudan, sino para la gloria de nuestro Dios. Vamos entonces a orar a Dios y a pedírselo. Una vez más, Señor bendito Espíritu Santo, te necesitamos. Somos totalmente incapaces, estamos totalmente vendidos al pecado, a no ser que tú vengas a nosotros y nos llenes. Nuestros corazones pecaminosos y malvados siempre andan deseando lo que no tenemos y lo que no debemos tener. Siempre, Señor, anda buscando una y otra vez la carne, el pecado, la maldad, la idolatría, la mentira y la hipocresía, la inmoralidad y todas aquellas cosas que tú detestas y te horrorizas por ellas. Es por esto, Señor, Espíritu de Dios, que te pedimos que cada día podamos vivir en ti, para que así nuestros deseos pecaminosos sean machacados, sean destrozados, sean muertos por tu divino poder, y a través de la sangre preciosa de Cristo que nos limpia de todo pecado, de toda maldad, tu Espíritu Santo nos transformes para que el Padre reciba toda la gloria. Cambia nuestro carácter, Señor, y no tan solo nuestra conducta. Humildemente te pedimos este favor en el nombre precioso de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. Amén. En el día de mañana, si el Señor lo permite, también estaremos juntos en este tiempo. Que el Señor nos bendiga y nos llene con su bendito Espíritu Santo. Hasta pronto.